Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo misiones tan peligrosas que ni siquiera los ejércitos más poderosos del planeta estuvieron dispuestos a repetirlas. Operaciones marcadas en informes confidenciales como innecesarias, de alto costo humano o simplemente imposibles. En ese contexto, mientras Estados Unidos y otras potencias evaluaban riesgos, calculaban pérdidas y retrocedían ante ciertas decisiones, una nación latinoamericana volvió a hacer lo que casi nadie esperaba. México aceptó el desafío cuando otros prefirieron mirar hacia otro lado. El Escuadrón 201 ya había probado su valor en Filipinas. Sus pilotos habían volado misiones a baja altitud, enfrentado fuego antiaéreo constante y sobrevivido a un entorno que no perdonaba errores. Sin embargo, lo que pocos saben es que, tras esas primeras operaciones, surgió una nueva orden. Una misión distinta, aún más peligrosa, planeada para un terreno donde la selva cerrada, la humedad extrema y el control enemigo transformaban cada vuelo en una apuesta contra la muerte. No se trataba de heroísmo romántico ni de gestos simbólicos. Era una operación concreta, calculada, brutalmente real. Volar tan bajo que las copas de los árboles casi rozaban las alas. Atacar objetivos ocultos, protegidos por artillería japonesa camuflada, sabiendo que cualquier impacto, por mínimo que fuera, significaría no volver. Los mandos aliados conocían los riesgos. Los informes eran claros. Las probabilidades de éxito eran bajas y las de pérdidas humanas inaceptables. Por eso, cuando llegó el momento de decidir quién ejecutaría la misión, muchos dieron un paso atrás. No por falta de capacidad técnica, sino por una pregunta que nadie se atrevía a responder en voz alta. ¿Valía la pena enviar a sus propios hombres a un escenario del que tal vez no regresarían? Fue entonces cuando México volvió a estar sobre la mesa. No como primera opción, sino como la alternativa silenciosa. Aquellos que ya habían demostrado resistencia, disciplina y una sorprendente capacidad para soportar condiciones extremas. Los pilotos mexicanos no recibieron discursos grandilocuentes ni promesas de gloria. Recibieron órdenes directas, secas, acompañadas de mapas, coordenadas y advertencias. Sabían que no era una misión común, sabían que las estadísticas no estaban de su lado, y aún así aceptaron. No por presión política ni por ambición personal, sino por una convicción que los acompañaba desde el inicio. Si había que volar, ellos volarían. Lo que estaba por suceder no aparecería en los titulares. No habría celebraciones, ni desfiles, ni reconocimientos inmediatos. Era una misión diseñada para cumplirse y luego desaparecer entre los archivos militares. Pero en el cielo, sobre ese infierno verde, la historia estaba a punto de repetirse. Una vez más, cuando nadie quiso despegar, México encendió los motores. La planificación de aquella misión comenzó en salas cerradas, lejos de la prensa y de cualquier registro público. Los mapas se extendían sobre mesas de madera marcadas por años de guerra, señalando una región específica de Filipinas donde la selva lo devoraba todo. No había ciudades reconocibles ni puntos de referencia claros, solo vegetación espesa, humedad constante y posiciones japonesas ocultas que no aparecían con precisión en los informes aéreos. Los propios oficiales aliados admitían que la información era incompleta y que cualquier error de cálculo sería mortal. La orden implicaba volar a una altitud extremadamente baja, no por estrategia ofensiva, sino por pura supervivencia. A mayor altura, los aviones serían detectados con facilidad. A menor altura, cada segundo se convertiría en una amenaza distinta. Árboles, colinas invisibles entre la niebla, fuego enemigo surgido desde lugares imposibles.
Era una franja mortal, donde no existía margen para maniobras ni correcciones. Una vez iniciado el descenso, solo quedaba avanzar. Los pilotos mexicanos recibieron un entrenamiento específico para esa misión, distinto a todo lo anterior. Se practicaron vuelos rasantes hasta el límite de lo permitido por las aeronaves. Se simuló el impacto psicológico de cruzar territorio enemigo sin apoyo inmediato. Se insistió en la idea de que, si algo salía mal, no habría rescate. La selva no devolvía cuerpos, no devolvía restos, simplemente los absorbía. En más de una ocasión, instructores estadounidenses expresaron dudas abiertamente, no sobre la capacidad técnica de los mexicanos, sino sobre su resistencia mental. Volar esas misiones exigía algo más que habilidad. Requería una tolerancia al miedo constante, una disciplina absoluta para no reaccionar por instinto. Y aún así, cada prueba reforzaba la misma conclusión incómoda. Los mexicanos estaban preparados, no preguntaban más de lo necesario, no buscaban excusas, ejecutaban. Con el paso de los días, la percepción interna comenzó a cambiar. Aquellos hombres, inicialmente vistos como un apoyo secundario, se transformaron en la pieza clave de una operación que nadie quería asumir. Sin ceremonias, sin anuncios oficiales, el Escuadrón 201 fue asignado definitivamente. La misión ya no era una hipótesis. Tenía fecha, ruta y objetivo. La noche previa al despegue fue silenciosa. No hubo discursos patrióticos ni palabras de aliento exageradas. Algunos pilotos escribieron cartas que nunca sabrían si serían leídas. Otros simplemente revisaron sus instrumentos una y otra vez, como si el acto mecánico pudiera mantener la mente en calma. Todos sabían lo mismo. Al amanecer, cruzarían una línea invisible de la que pocos regresaban intactos. Cuando los motores comenzaron a rugir, el ambiente cambió. El miedo seguía ahí, pero ya no dominaba. Había sido reemplazado por una concentración fría, casi automática. Cada hombre conocía su papel. Cada avión despegó sin saber si volvería a tocar tierra amiga. En ese instante, la misión dejó de ser un plan imposible y se convirtió en una realidad irreversible. México ya estaba en el aire. El amanecer encontró a los aviones avanzando sobre un paisaje que no ofrecía ningún tipo de misericordia. Desde el aire, la selva de Luzón no parecía un terreno de combate tradicional, sino un organismo vivo, hostil, que se cerraba sobre cualquier intruso. Las nubes bajas atrapaban la humedad y deformaban la visibilidad. Volar allí no era solo una misión militar, era un enfrentamiento directo contra el entorno, contra el cansancio acumulado y contra el miedo silencioso que se instalaba en la mente de cada piloto. A medida que descendían a la altitud asignada, el ruido de los motores comenzaba a rebotar contra la vegetación y las colinas. Cada sonido podía delatar su posición. No había escoltas suficientes ni cobertura constante. Los pilotos mexicanos volaban sabiendo que estaban solos durante largos tramos del trayecto. Cualquier falla mecánica, por mínima que fuera, significaría una caída directa en territorio enemigo, sin posibilidad de rescate ni comunicación inmediata. El fuego antiaéreo no tardó en aparecer. Primero fueron destellos aislados, casi imperceptibles, que surgían desde claros ocultos en la selva. Luego, ráfagas más definidas que obligaban a mantener la trayectoria sin desviarse. Maniobrar implicaba exponerse aún más. Volar recto a baja altura era la única opción viable, aunque cada segundo aumentaba la sensación de estar atrapados en un corredor mortal del que no se podía escapar. Los objetivos no estaban claramente marcados. Muchas posiciones japonesas habían sido camufladas con una precisión que desafiaba cualquier reconocimiento previo. Los pilotos debían confiar en coordenadas incompletas y en referencias visuales que cambiaban constantemente.
Bombardear a esa altitud no dejaba espacio para errores de cálculo. Una fracción de segundo, un ángulo mal estimado y la propia explosión podía alcanzar al avión. La tensión psicológica era tan intensa como el peligro físico. El sudor se acumulaba dentro de la cabina. La respiración debía mantenerse controlada para no perder concentración. No había espacio para el pánico. Cada piloto sabía que cualquier reacción impulsiva podía ser fatal no solo para él, sino para toda la formación. Volaban como una sola unidad, aunque cada uno luchaba en silencio con sus propios pensamientos. En medio del ataque, algunos aviones regresaron con impactos visibles en las alas y el fuselaje. Otros desaparecieron temporalmente de la vista, engullidos por el humo, la niebla y la vegetación. En tierra, nadie sabía con certeza cuántos habían logrado cumplir la misión y cuántos no regresarían. La operación seguía su curso sin pausas, sin tiempo para evaluar pérdidas. Cuando finalmente comenzaron a retirarse, el alivio no llegó de inmediato. El regreso era tan peligroso como la ida. El combustible estaba calculado al límite. El cansancio acumulado nublaba los reflejos. Aún así, uno a uno, los aviones mexicanos lograron abandonar aquella zona infernal. La misión había sido ejecutada. El precio, sin embargo, todavía no estaba claro, y el silencio que vendría después sería casi tan pesado como el combate mismo. El regreso a la base no fue celebrado como una victoria. No hubo aplausos ni felicitaciones inmediatas. Lo que dominaba el ambiente era una sensación pesada, casi incómoda, de haber sobrevivido a algo que nunca debió ocurrir. Los aviones mexicanos aterrizaban uno a uno, algunos con daños visibles, otros con sistemas al límite de fallar. El silencio hablaba más que cualquier informe oficial. Cada piloto descendía de su aeronave con el cuerpo intacto, pero con la mente marcada por lo que acababan de atravesar. En las horas posteriores comenzaron las evaluaciones internas. Técnicamente, la misión había sido un éxito. Los objetivos habían sido neutralizados, las rutas despejadas y la presión sobre las fuerzas aliadas en tierra disminuyó de forma inmediata. Sin embargo, ese éxito tenía un costo difícil de justificar. Los reportes internos señalaban el nivel extremo de riesgo al que habían sido expuestos los pilotos. Muchos oficiales coincidían en privado en que no debía repetirse. La pregunta ya no era si la misión funcionó, sino quién estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de volver a ordenarla. Fue en ese punto cuando se tomó una decisión silenciosa pero determinante. En lugar de convertir la operación en un ejemplo de audacia compartida, se optó por reducir su visibilidad. Los informes se archivaron sin mayor difusión. Los nombres de los pilotos apenas aparecieron en documentos secundarios. No hubo comunicados triunfalistas ni reconocimiento público inmediato. Para muchos, lo ocurrido debía permanecer como un episodio cerrado, incómodo, difícil de explicar ante la opinión pública. Los propios pilotos mexicanos comenzaron a notar ese cambio. Nadie les pidió testimonios detallados. Nadie solicitó entrevistas ni reconstrucciones completas de la misión. Era como si, una vez cumplido el objetivo, su experiencia hubiera dejado de ser relevante. Algunos entendieron rápidamente lo que estaba ocurriendo. La operación había demostrado algo que no convenía destacar. Había evidenciado que, cuando se trataba de asumir riesgos extremos, otros estaban dispuestos a dejar que México fuera al frente. Con el paso de los días, el escuadrón continuó operando, pero nunca volvió a recibir una misión de ese nivel. El episodio quedó encapsulado en reportes técnicos, sin contexto humano ni reconocimiento histórico. Para el mundo, simplemente no existió. Para quienes estuvieron allí, en cambio, se convirtió en una cicatriz permanente, no solo por el peligro vivido, sino por la forma en que fue deliberadamente minimizado. Esa omisión
no fue casual. Reconocer públicamente lo ocurrido habría obligado a responder preguntas incómodas. ¿Por qué se consideró aceptable enviar a esos hombres primero? ¿Por qué otros se negaron? ¿Y por qué el éxito no fue celebrado como tal? Así, el silencio se impuso como la solución más conveniente. La misión quedó enterrada entre papeles, mientras sus protagonistas regresaban a la rutina sin honores, sin titulares y sin un lugar claro en la memoria oficial de la guerra. Con el paso de las semanas, el Escuadrón 201 comenzó a sentir un peso distinto al del combate. Ya no era el ruido de los motores ni el fuego enemigo lo que dominaba sus días, sino una ausencia incómoda. La ausencia de reconocimiento, de explicaciones y sobre todo de memoria. Las misiones continuaban, pero ninguna volvía a rozar el nivel de peligro de aquella operación que tantos preferían no mencionar. Era como si hubiese existido un acuerdo tácito para seguir adelante sin mirar atrás. Dentro de los informes oficiales, la misión aparecía reducida a datos técnicos, coordenadas cumplidas, objetivos neutralizados, impacto operativo satisfactorio. No había líneas dedicadas al desgaste psicológico, al nivel extremo de exposición, ni a la probabilidad real de que los pilotos no regresaran con vida. Todo lo que convertía aquella operación en algo excepcional había sido eliminado del relato. El lenguaje frío y burocrático cumplía su función, deshumanizar lo ocurrido. Entre los propios pilotos, el silencio comenzó a adquirir otro significado. Algunos intentaron hablar de la experiencia, compartir detalles, poner en palabras lo vivido. Sin embargo, las respuestas eran evasivas. No es necesario profundizar. Ya cumplimos con nuestro deber. No conviene remover el pasado. Poco a poco, entendieron que insistir podía tener consecuencias. No se trataba de censura abierta, sino de una forma más sutil de control, el desinterés institucional. Esa invisibilidad contrastaba con la magnitud real de lo sucedido. En tierra, las fuerzas aliadas habían podido avanzar gracias al debilitamiento de las posiciones japonesas. Las rutas aéreas se volvieron momentáneamente más seguras. La presión enemiga disminuyó. Nada de eso habría ocurrido sin aquella misión ejecutada a ras del suelo. Sin embargo, en los relatos posteriores de la campaña, el aporte mexicano fue diluido, presentado como un apoyo más entre muchos, sin énfasis ni contexto. El tiempo comenzó a hacer su trabajo. Los nombres de los pilotos dejaron de circular. Las anécdotas se convirtieron en recuerdos personales, compartidos solo entre quienes habían estado allí. Para las nuevas generaciones de militares, el Escuadrón 201 era una nota al pie, una participación simbólica dentro de una guerra dominada por las grandes potencias. Nadie hablaba de misiones suicidas, nadie mencionaba la negativa inicial de otros ejércitos. La narrativa oficial había ganado, pero la memoria no desaparece tan fácilmente. En conversaciones privadas, lejos de micrófonos y documentos, los veteranos seguían reconstruyendo lo ocurrido. Recordaban el sonido del fuego antiaéreo, la forma en que la selva parecía tragarse el cielo, la sensación constante de que aquel vuelo podía ser el último. Recordaban también la indiferencia posterior, la rapidez con la que todo fue archivado. Esa combinación de orgullo y amargura marcó para siempre su relación con la guerra. A nivel político, el silencio resultó conveniente. Reconocer plenamente la misión habría significado admitir que se había aceptado un riesgo que otros consideraron inaceptable. Habría obligado a replantear decisiones estratégicas y a cuestionar jerarquías. Para muchos, era más sencillo permitir que la historia siguiera un curso predecible, centrado en las mismas banderas y los mismos nombres de siempre. Así, México regresó a su lugar habitual dentro del relato global, presente, pero no protagonista, valiente, pero no destacado, útil,
pero fácilmente olvidable. Lo que no se comprendió en ese momento es que ese olvido no era solo una injusticia histórica, sino una pérdida colectiva. Porque al borrar esa misión, también se borró una prueba incómoda de lo que ocurre cuando el valor no coincide con el poder. Décadas después, el eco de aquella operación sigue resonando en archivos dispersos, en testimonios fragmentados y en memorias que resistieron al tiempo. No como un acto de gloria oficial, sino como un recordatorio incómodo. Cuando nadie quiso volar, alguien tuvo que hacerlo. Y ese alguien fue México, aun sabiendo que la historia probablemente no estaría de su lado. Con el final de la guerra acercándose, el Escuadrón 201 regresó gradualmente a un segundo plano dentro de las operaciones aliadas. Ya no se les asignaban misiones críticas ni operaciones de alto riesgo. Su papel, decisivo en momentos puntuales, comenzó a diluirse en informes cada vez más generales. La maquinaria bélica avanzaba hacia su desenlace y, como suele ocurrir, la historia empezó a simplificarse incluso antes de ser escrita. En ese proceso, no todos los nombres sobrevivieron. Cuando las hostilidades concluyeron oficialmente, la atención del mundo se desplazó con rapidez. La reconstrucción, la política y el nuevo equilibrio de poder ocuparon el centro del escenario. Para los pilotos mexicanos, el regreso no significó un cierre claro. Volvieron con la sensación de haber cumplido algo importante, pero sin la certeza de que ese esfuerzo fuera reconocido o siquiera comprendido. La guerra había terminado para el mundo, pero no necesariamente para ellos. En México, la recepción fue sobria. Hubo actos formales, discursos breves y algunas condecoraciones, pero nada que reflejara la magnitud real de lo vivido. Las misiones más peligrosas no fueron detalladas públicamente. No se explicaron los riesgos asumidos ni las razones por las cuales esas operaciones habían sido evitadas por otros. El relato oficial prefería presentar una participación honorable, pero controlada, sin abrir preguntas incómodas sobre sacrificios desiguales. Con el paso del tiempo, esa narrativa comenzó a consolidarse. En manuales, discursos y conmemoraciones, el Escuadrón 201 apareció como un símbolo general de cooperación internacional, no como una unidad marcada por decisiones extremas. La misión suicida quedó enterrada bajo capas de lenguaje diplomático. No era una omisión accidental. Hablar de ella implicaba reconocer que algunos fueron enviados a enfrentar lo que otros consideraron inaceptable. Muchos de los pilotos continuaron sus vidas en silencio. Se integraron nuevamente a la sociedad civil, formaron familias, trabajaron lejos de los reflectores. Pero el recuerdo de aquellos vuelos no se disipó. Seguía presente en sueños fragmentados, en reacciones involuntarias ante ciertos sonidos, en una sensación persistente de haber sido parte de algo que el mundo prefería no mirar de frente. Para ellos, la guerra no era una historia ajena, sino una experiencia grabada en el cuerpo y la memoria. A nivel histórico, la omisión tuvo consecuencias profundas. Al no documentar plenamente esas misiones, se perdió la oportunidad de comprender una dimensión clave del conflicto, cómo el valor, cuando no está respaldado por poder político, puede ser fácilmente relegado. La historia comenzó a repetirse en libros y documentales sin incluir esas piezas incómodas. Así, el aporte mexicano fue quedando reducido a una referencia secundaria, despojada de su contexto más duro y humano. Décadas después, esa ausencia empezó a ser cuestionada. Investigadores independientes, familiares de veteranos y algunos historiadores comenzaron a revisar archivos olvidados. Encontraron inconsistencias, silencios deliberados y documentos incompletos. Cada hallazgo confirmaba lo que muchos sospechaban desde hacía años. La historia estaba incompleta.
y no por falta de pruebas, sino por decisiones conscientes tomadas en su momento. La reconstrucción de esos hechos reveló un patrón claro. Cuando el riesgo era extremo y el costo humano difícil de justificar ante la opinión pública, se optaba por minimizar la visibilidad de la operación. Reconocer plenamente la misión del Escuadrón 201 habría significado aceptar que se había permitido y normalizado una desigualdad en la distribución del peligro. Esa verdad no encajaba en el relato de una guerra narrada como esfuerzo colectivo equilibrado. Hoy, al observar ese proceso con distancia, resulta evidente que el verdadero combate del Escuadrón 201 no terminó en Filipinas. Continuó en el terreno de la memoria, en la lucha contra el olvido, contra la simplificación y contra la comodidad histórica, porque cuando una historia no se cuenta completa, no solo se pierde el pasado, también se distorsiona la comprensión del presente. La misión que nadie quiso repetir se convirtió así en algo más que un episodio militar. Se transformó en un símbolo de cómo ciertas verdades son empujadas a los márgenes y en cómo, a pesar del tiempo, siguen reclamando ser contadas. México cumplió, arriesgó y regresó. Lo que quedó pendiente no fue el deber, sino el reconocimiento de lo que ese deber realmente significó. Con el paso de las décadas, el silencio alrededor de la misión más peligrosa del Escuadrón 201 comenzó a generar una consecuencia aún más profunda que el simple olvido: la distorsión. Al no ser contada de forma completa, la historia empezó a reconstruirse de manera fragmentada, a veces imprecisa, otras veces convenientemente suavizada. Lo que había sido una operación extrema, ejecutada bajo condiciones límite y rechazada previamente por otros, pasó a presentarse como una participación más dentro de un esfuerzo colectivo sin mayores tensiones ni decisiones difíciles. Esta distorsión no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Cada libro que omitía detalles, cada documental que pasaba rápidamente por la presencia mexicana, cada conmemoración que prefería enfocarse en alianzas abstractas en lugar de experiencias concretas, contribuyó a una versión incompleta del pasado. En ese relato, el riesgo se diluía y el sacrificio se volvía genérico, desprovisto de nombres, rostros y consecuencias reales. Para los sobrevivientes y sus familias, esa simplificación fue especialmente dolorosa. No porque buscaran reconocimiento personal, sino porque sabían que algo esencial estaba siendo borrado. La misión suicida no era una exageración ni una metáfora. Era una realidad documentada, conocida por quienes tomaron las decisiones y por quienes ejecutaron las órdenes. Negar su carácter excepcional equivalía a negar la dimensión humana del conflicto. Algunos veteranos intentaron corregir ese relato desde sus propios medios. Escribieron memorias, ofrecieron entrevistas, compartieron testimonios en espacios reducidos, pero se enfrentaron a un problema recurrente: la falta de interés. Sus historias no encajaban fácilmente en el imaginario popular de la Segunda Guerra Mundial. No respondían a una narrativa clara de victoria absoluta, ni a una tragedia masiva, ampliamente reconocida. Eran incómodas porque exponían zonas grises, decisiones cuestionables y sacrificios desiguales. Mientras tanto, la historiografía dominante continuó avanzando sin ellos. Los grandes relatos se consolidaron alrededor de las mismas potencias, los mismos líderes y las mismas batallas icónicas. La participación latinoamericana quedó encapsulada en breves menciones, suficientes para cumplir con una idea de inclusión simbólica, pero insuficientes para reflejar su verdadero impacto. El Escuadrón 201, y en especial su misión más peligrosa, quedó atrapado en ese espacio marginal. Sin embargo, el tiempo también trajo nuevas miradas.
A medida que los archivos militares comenzaron a abrirse parcialmente y que nuevas generaciones de investigadores se alejaron de las narrativas tradicionales, surgió un interés renovado por las historias olvidadas. En ese contexto, la misión del Escuadrón 201 empezó a reaparecer, no como un mito heroico, sino como un caso concreto de análisis, un ejemplo de cómo se tomaron decisiones bajo presión y de quienes pagaron el precio más alto. Estos estudios revelaron patrones que iban más allá de un solo episodio. Mostraron cómo, en situaciones extremas, el valor de ciertas unidades era utilizado estratégicamente, mientras que su visibilidad posterior era cuidadosamente controlada. Reconocer plenamente la misión mexicana habría significado admitir que hubo una distribución desigual del riesgo basada no solo en criterios militares, sino también en percepciones políticas y culturales. Esa revelación obligó a replantear preguntas más amplias. ¿Cuántas otras misiones similares fueron ejecutadas por unidades periféricas y luego borradas del relato oficial? ¿Cuántos sacrificios quedaron relegados porque no convenía destacarlos? El Escuadrón 201 dejó de ser un caso aislado y se convirtió en una puerta de entrada para cuestionar la forma en que se construye la memoria de la guerra. Hoy, hablar de aquella misión no es solo un ejercicio histórico, es un acto de restitución. Significa devolverle complejidad a un pasado que fue simplificado por conveniencia. Significa reconocer que el coraje no siempre viene acompañado de reconocimiento inmediato y que muchas veces es más fácil olvidar que explicar. Para México, esta historia representa una prueba clara de hasta dónde estuvo dispuesto a llegar cuando otros eligieron no hacerlo. El verdadero legado del Escuadrón 201 no reside únicamente en los objetivos alcanzados ni en los vuelos completados. Reside en la evidencia de que, incluso cuando la historia intenta cerrar capítulos incómodos, siempre quedan rastros, documentos, testimonios, memorias persistentes, huellas que, tarde o temprano, vuelven a salir a la superficie. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si esa misión existió o si fue realmente tan peligrosa como se afirma. La pregunta es por qué fue necesario tanto tiempo para contarla como merece. Porque cuando nadie quiso volar, México aceptó. Y ese gesto, aunque intentaron reducirlo al silencio, sigue reclamando su lugar completo en la historia. Hablar hoy de la misión más peligrosa del Escuadrón 201 no es simplemente rescatar un episodio olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Es enfrentar una verdad incómoda sobre cómo se construye la memoria histórica. Porque la historia no siempre se escribe con base en el sacrificio real, sino en función de intereses, narrativas dominantes y conveniencias políticas. Y cuando esas fuerzas entran en juego, hay gestas que se minimizan, nombres que se diluyen y actos de valor que quedan atrapados en el silencio. México no entró en la guerra buscando protagonismo. No buscó imponerse ni reclamar un lugar central en la escena global. Cumplió cuando fue llamado y aceptó misiones que otros consideraron demasiado costosas. Voló donde las probabilidades de regreso eran mínimas. Enfrentó condiciones extremas, tanto físicas como psicológicas, y ejecutó operaciones que tuvieron impacto real en el desarrollo del conflicto. Todo eso ocurrió sin garantías de reconocimiento, sin promesas de gloria y sin la certeza de que alguien, algún día, contaría la historia completa. Lo más inquietante no es que el Escuadrón 201 haya sido enviado a una misión suicida. En la guerra, las decisiones extremas son, lamentablemente, comunes. Lo verdaderamente perturbador es lo que ocurrió después. La forma en que ese sacrificio fue reducido, archivado y casi borrado del relato oficial.
la manera en que el valor demostrado fue utilizado cuando fue necesario y luego descartado cuando resultó incómodo. Esa es la parte de la historia que rara vez se discute. Con el paso del tiempo, el silencio intentó hacer su trabajo. Transformar una misión excepcional en una anécdota menor. Convertir un riesgo desmedido en un dato técnico. Reducir una experiencia humana profunda a una línea genérica en un informe. Pero el silencio nunca es absoluto. Siempre deja grietas. Y es en esas grietas donde la verdad comienza a filtrarse, impulsada por documentos olvidados, testimonios persistentes y una necesidad humana fundamental, la de ser recordado con justicia. Hoy, recuperar esta historia no busca señalar culpables individuales ni reescribir la guerra desde la confrontación. Busca algo más esencial: equilibrio. Busca devolverle complejidad a un pasado que fue simplificado, reconocer que hubo decisiones difíciles y que no todos los sacrificios fueron distribuidos de manera equitativa, entender que el valor no pertenece exclusivamente a las grandes potencias ni a los nombres más repetidos, sino también a aquellos que actuaron desde los márgenes y luego fueron empujados al olvido. El Escuadrón 201 representa a miles de historias similares en América Latina y en otras regiones del mundo. Historias de hombres que hicieron lo imposible sin cámaras, sin titulares y sin la certeza de que su esfuerzo sería reconocido. Historias que desafían la narrativa tradicional y obligan a replantear lo que creemos saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando se observa con atención, queda claro que la guerra no fue vivida de la misma manera por todos. Contar esta historia hoy es un acto de memoria, pero también de responsabilidad. Significa negarse a aceptar relatos incompletos. Significa entender que recordar no es un lujo, sino una forma de justicia. Y significa reconocer que cuando nadie quiso volar, cuando otros retrocedieron y calcularon riesgos, hubo quienes avanzaron sin garantías. México fue uno de ellos. Si esta historia te hizo reflexionar, si te sorprendió o si crees que merece ser conocida por más personas, te invito a formar parte de este esfuerzo por rescatar la memoria olvidada. Dale like a este video, porque eso ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Comenta, cuéntanos qué opinas y si conocías la historia del Escuadrón 201. Y suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando las historias que muchos prefirieron enterrar. La memoria no se mantiene sola. Necesita voces que la repitan, personas que la compartan y espacios donde pueda existir sin ser distorsionada. Mientras haya alguien dispuesto a escuchar, estas historias no desaparecerán, porque el valor que una vez se intentó silenciar merece finalmente ser recordado.